Une guerre atroce ravage le monde. Les armées de toutes les grandes nations s'affrontent en des combats meurtriers. Des hommes par millions versent leur sang pour la patrie. Ce peuple brisé par la plus terrible des guerres, tourmenté par la faim, la misère. En Russie, les disciples de l'évangile bolchevique. Les adeptes du marxisme, intellectuels internationaux, entraînent à la révolution masse pop du mouvement marxiste qui de l'étranger ont fomenté la révolution russe rentrent au pays. L'heure depuis longtemps attendue a sonné pour Ulyanov, surnommé Lénine. Pour l'aimés et désespérés adhèrent à la révolution qui les conduira au paradis communiste. À l'ouvrier qui a vécu jusqu'alors en communion mystique avec sa petite mère, quand on est sans patrie, la famille est un non-sens. Donc on gagne toutes les régions du vaste empire. Partout les agitateurs prêchent le nouvel évangile. L'humanité qui seule saura réaliser de cruelles besognes. Il libère les prisonniers et recrute une armée parmi les criminels, aventuriers et perturbateurs de tout genre. Les masses populaires, lassées par la longue guerre, déçues, affamées, deviennent un instrument docile au d'assaut le palais d'hiver. Le Parti communiste restera une petite mais féroce minorité, 14 700 membres plus élevés de l'action politique. L'aigle impérial est abattu. Partout, le drapeau rouge le remplace. Les centres les plus importants tombent aux mains de la Révolution. CPU, fusils et massacres, bourgeois, frères, nobles et paysans. De 1917 à 1923, la Tchéka a supprimé plus de 1 760 000 personnes. On refuse la sépulture aux morts de l'adversaire. La doctrine élaborée par les révolutionnaires dans les faubourgs des grandes villes occidentales va connaître les plus terrifiantes réalisations. Puis la flèche de la Révolution frappe l'Allemagne. Berlin, par la faiblesse de son gouvernement, devient la proie du communisme. 6 millions de citoyens donnent leur voix au Parti communiste. Et déjà, un nouveau dictateur, Djougashvili, dit Staline, s'est emparé du pouvoir. La cause de la révolution est entre les mains d'un homme qui usera de tous les moyens pour hanter la révolution mondiale. La gigantesque organisation du Comintern dispose de ressources inépuisables. On dépense sans compter grâce au peuple russe. La clique internationale qui terrorise la Russie emploie son or pour corrompre le monde entier. Sur tous les points du globe surgissent des journaux communistes. Tracts et feuilles bolchevistes inondent tous les pays. Une propagande intense agite toutes les nations. Partout s'organise la lutte des classes. La France est atteinte. L'or russe fait des prodiges. La police intervient. Les principaux meneurs sont arrêtés. La flèche de Mexique. L'Amérique latine en est la première victime. À Cuba, le cyclone faut livrer bataille rangé aux révolutionnaires. Du Nord, pays de la richesse et des possibilités illimitées,
est frappé par la flèche de Moscou. L'incident qui s'aggrave rapidement dégénère en émeute. La police intervient. L'action communiste gagne toutes les régions industrielles de l'Amérique. Partout, désordre, meurtre, actes terroristes. Le monde saigne. Qui, comme Moscou, organise des fêtes. Staline, le dictateur, proclame: la vie est devenue plus joyeuse. C'est le tour de l'Espagne. Sous le signe de l'étoile rouge, de la faucille et du marteau, de vastes cortèges s'organisent. La foule manifeste y se livre aux pires excès. De 1500, obra del famoso cartógrafo español Juan de la Cosa, es la primera carta conocida que representa al Nuevo Mundo. Castilla se debe al almirante don Ramón Bonifaz, que amarró sus naves en la Torre del Oro sevillana y arrancó a los árabes la ciudad del Betis. Última de la Marina a vela. En ella se registró la heroica actuación de Gravina, Churruca y Alcalá Galiano. Poco más de un siglo de liberalismo en España nos da una... Estos son gobiernos de la monarquía. El general Primo de Rivera. Ese pueblo español, implacablemente realista, que exige a sus santos patronos que le traigan lluvia cuando hace falta, y si no se la traen los vuelve de espaldas en el altar. Ese pueblo que no tolera farsa alguna a su costa. De la República en el año 1900. El rey Alfonso XIII desembarca camino del destierro. Pronto surgieron los primeros disturbios. Incendio de iglesias y conventos del 11 de mayo.
En 1934 estalla la vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La Iglesia Católica, en este y otros hechos, esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. el jefe del Partido Republicano de Acción Popular da este testimonio en el que fue su último discurso ante la Comisión Permanente del Parlamento. Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Desde el 16 de junio al 13 de julio se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores diputados que esta estadística no se refiere nada más que a hechos plenamente comprobados. Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61. Cuidable maestro. Durante todo el día el desfile sigue. Miles de personas dedican unas horas en recuerdo del hombre de vida ejemplar. El mayor homenaje que podemos tributar a su memoria es imitarle. La fraude est organisée suivant les méthodes les plus audacieuses et les plus raffinées. À Séville, Pontevedra, Luego, Carceres, les bulletins sont séquestrés, annulés ou falsifiés au profit du front. En dépit de ces manœuvres, le Parti communiste ne recueille que le 47% des suffrages. À Burgos, Salamanque, Grenade et Cuenca, on allume purement et simplement l'Espagne, pays du soleil et de la gaieté, est sur la voie. Resume el espíritu tradicional y glorioso de Oviedo. 2 siglos se invirtieron en ella. Se acabó de construir esta torre en los primeros años del siglo XVI. Pabellón de montaje. Talleres mecánicos. General. Hubo que apelar a la centralilla térmica del barrio del Fresno y de la gasolina. Para sustituirla, se montó un motor en la fábrica. Que inspira el Vaticano. Bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, picos de las barriadas obreras. Grupos de gente, nombradas las heroicas gestas, que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte a la España futura.
Antecedentes inmediatos al 18 de julio se precipitan. Sont libérés pour constituer l'avant-garde de la Révolution. Une troupe de 150 000 aventuriers, jeunes apaches, adolescents, compose les bataillons d'assaut auxquels viennent s'ajouter plus de 100 000 miliciens. Comme en Russie, officiers, soldats et bourgeois, restés fidèles à la patrie, sont mis à mort après les plus atroces tortures. Crimen que implicaba gravísimas responsabilidades en un gobierno declarado beligerante, desencadena la catástrofe, la explosión de la guerra civil más tremenda de nuestra. El gobierno de Madrid, como réplica, arma a los grupos del extremismo político y los lanza a la calle. De la situación caótica dominante puede surgir un éxito o un fracaso militar, o la huelga general ya declarada traer el triunfo de la Revolución Roja. Los dirigentes y las turbas marxistas, aplastado ya el movimiento en las principales capitales de la nación, se sienten optimistas. Marxistas de la columna del general Mangada. Su técnica fue la de la avalancha en masa. Sus ataques entonces tenían todos el marchamo típico de la confusión, la desorganización y el caos. Más que guerra, seguían un plan revolucionario y de gentes lanzadas al campo en la columna Ascaso. Pero conviene que nadie crea que este fue el ejército rojo de toda la guerra, que nadie menosprecie a combatientes si son españoles, cualquiera que sea su campo y color. Desgraciadamente, 32 meses de lucha sangrienta lo atestiguaron entonces. Dans tous les ports stationnent les bateaux prisons. Un jour, sous la garde de ces bourreaux, vapeur scellée gagne la haute mer, ayant à bord 140 officiers. Quelques heures plus tard, ils rentrent vide. Il n'arrive presque jamais aux prisonniers de recouvrer la liberté. Une seule chance leur reste. Les balles du peloton d'exécution au lieu des supplies de la torture. Dans la cour de la prison d'Almendralejo, les prisonniers sont cloués vivants à la paroi, arrosés de pétrole et brûlés vifs. En moins de 6 mois, 170 000 personnes sont torturées, mutilées, assassinées. De los presos entre los acusados de desafectos. El 20 de noviembre en Alicante, José Antonio Daría siguió vigilando a los pobretes. Los policías de aquella república llena de perdigones, la fusta rota de tanto pegar. Y el martirio científico de las celdas pintadas. Los ladrillos del suelo les impedían pasear. Tanta fiebre. Todas estas cosas actuar y esta inmovilidad. El preso podía verse jamás a una. En estas y después de
con la lumbre de los ojos, y el ruido y los dolores que producía la incómoda postura permanecían horas y horas. En el manicomio de Santa Eulalia, con la pretendida búsqueda de enemigos ocultos, se trata de justificar todo esto. Pero Franco ha llegado a Marruecos y está ya al frente del movimiento. Y la situación en el sector norte ocupado y a las órdenes de Mola es clara y tranquilizadora. Los focos del sur, Sevilla, Córdoba y Granada, se sostienen casi milagrosamente. La necesidad del paso del estrecho por el estrecho. Pamplona se alzó en armas a las órdenes del general Mola. En Sevilla, como en la mayoría de los sitios ocupados en aquellos momentos, los golpes iniciales fueron resueltos en su casi totalidad por el factor personal. Comienzan a surgir figuras y a producirse hechos caracterizados por la rapidez en la acción, la audacia y el valor. Aún hoy es increíble cómo logró adueñarse de la capital andaluza el general Caico de Llano. Ayuda, y llegaron los hombres. Las filiales soviéticas, que son los centros comunistas de todo el mundo, enviaron a España cargamentos de las gentes más diversas. André Martí, diputado comunista francés, fue designado jefe supremo y representante de la organización soviética. En las brigadas internacionales se encuadraron desde idealistas puros a criminales escapados de la justicia y mezclados con ellos logreros y vividores que buscaban ganancias en el río revuelto de una guerra. Acuartelamiento y formación de algunas de las primeras fuerzas de este tipo.
Paso de las mismas por las calles de la capital, camino de los frentes. La llegada de todo género de ayuda se multiplica. Potentes pertrechos de guerra se vuelcan materialmente sobre Madrid. Ante la nueva situación, el esfuerzo heroico, el magnífico avance de la pequeña columna del sur ha dado en el blanco, pero se ha embotado. La anhelada conquista de Madrid ha de retrasar. Ya que no ha podido impedir la pérdida de Vizcaya. Después de una acumulación de hombres y material desconocido hasta entonces, lanzan los rojos un violentísimo ataque por sorpresa contra unas simples unidades de cobertura. Las líneas avanzadas están rotas y las pequeñas guarniciones superan todo lo conocido en heroísmo. Si los milicianos la pillaran. Conjunción norte-sur, la legión avanza sobre Madrid. En el camino fue el episodio cumbre, no superado en el curso de la guerra. Si un día se escribe la historia del heroísmo en la humanidad, la gesta del Alcázar ocupará en ella páginas destacadas. Desde el comienzo del cerco se inició un machaqueo continuo de artillería desde todos los ángulos posibles. El edificio fue cayendo a pedazos por el intensísimo bombardeo. Cañones con emplazamiento inmediato efectuaron más de 10.000 disparos.
El propio Largo Caballero, jefe del gobierno entonces, asiste para presenciar la explosión de más de 100 kilos de trilita acumulados bajo el Alcázar y el asalto que se considera definitivo. La explosión del 18 de septiembre. El general Varela prepara el ataque definitivo. En el atardecer del 27, el cerco estaba roto. El 28, Varela escucha de Moscardó aquel estremecedor parte sobre los escombros. Sin novedad en el Alcázar, mi general. Apenas ha durado un mes, se ha conquistado Málaga, una Málaga triste y ennegrecida por los incendios. Es la primera ciudad importante que se libera en el sur, y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. La ofensiva se planteó en 3 etapas: el asalto a los montes que rodean Bilbao, la rotura del llamado Cinturón de Hierro y la ocupación de la ciudad. Todas se cumplieron de un modo inexorable. La victoria, y aún retardarla podrán los dinamiteros, precediéndoles con sus voladuras. Solo la enturbiará una noticia triste. El alzamiento ha perdido a una de sus primeras figuras. Mola ha muerto en accidente de aviación. Asaltado los reductos montañosos en los primeros días de junio de 1937 y roto el cinturón, el día 19 es ocupado Bilbao. Momento de izar fiosamente la batalla de Brunete, Franco ordena la inmediata reanudación de la campaña del norte. Se trata de ocupar Santander. En el camino, como siempre, las destrucciones. Episodio para aquel puñado de héroes de la comandancia y el seminario, verdaderos espectros entre los escombros de las voladuras. Necesitados de éxitos, jalean los rojos su victoria al máximo, pero él es su gran triunfo, y solo tardarán días en perderlo. Los marxistas obligarán a la población no combatiente a abandonar la ciudad.
Previa a la reconquista de Teruel se dio la batalla de la Alfambra, donde la caballería del general Monasterio consiguió su mejor victoria y los rojos tuvieron uno de sus mayores descalabros. Lanzado el ejército hacia Levante, alcanza el Mediterráneo de noviembre de 1938. El generalísimo dirigió personalmente la acción. En algunas ocasiones casi un paseo militar. Nos internamos en Cataluña. Y con la liberación llega la ayuda del resto de España a las poblaciones hambrientas. No necesita comentario alguno el dramatismo de estas escenas, que se repiten una y otra vez cuando con los soldados llega auxilio social. Pero acongoja el ánimo de esos hombres que caminan en ansia de victoria, de una victoria final que ya presienten y que borre para siempre de... Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. En medio de las aclamaciones de la multitud, hacen su entrada las columnas victoriosas. El general Yagüe y el coronel Barrón en la... Fue esa misma rapidez de las tropas al ocupar el castillo de Figueras la que proporcionó la sorpresa. En los sótanos se encontró dispuesto para su envío al extranjero un tesoro que no hubiera imaginado la más desbordante fantasía. En sacos y cajones se amontonaba fruto del expolio parte del tesoro nacional y joyas, alhajas y cuadros procedentes de iglesias, casas particulares y cajas de los bancos. De marzo. Desde el amanecer hay un movimiento inusitado en las posiciones inmediatas a la capital. Las fuerzas tienen orden de prepararse. Algo hay en el ambiente hace mucho tiempo esperado. La liberación de... Las primeras fuerzas nacionales entran por la calle de la Princesa.
lágrimas emocionadas ponen en muchos contrapunto a la alegría desbordada. El viento acaricia o abate las espigas y crea ese oleaje en la tierra que parece una copia exacta del alborotado mar cambiante e buceo inicial. Vibrará en los grandes júbilos de la iglesia y doblará clamorosamente en las tristes solemnidades. Las ondas del sonido tienen su equivalencia gemela en la dispersión de la luz. De la misma manera,